¿Sientes que tu hijo ya no te mira como antes? No hablamos de esas miradas cotidianas, fugaces, sino de esa forma profunda en la que solía buscar tus ojos cuando necesitaba guía, consuelo o aprobación. ¿Recuerdas cuando eras su centro? Cuando todo lo que hacías tenía un peso y tu palabra era ley. Ahora quizás lo notas distante. Ya no te pregunta, ya no te escucha, ya no te honra, pero no fue de un día para otro. El respeto no se pierde de golpe, se desgasta en silencio, se rompe en pequeñas ausencias, se diluye en cada momento donde tú diste demasiado, sin darte cuenta. Y muchas veces, tú misma estás provocando eso, sin saberlo, porque hay una verdad que casi nadie se atreve a decirle a una madre. El amor, cuando no tiene límites, puede hacer daño. Cuando das sin pausa, sin condiciones, sin espacio, tu presencia deja de sentirse. Y tu hijo, en lugar de amarte más, comienza a dejar de verte. ¿Duele leer esto? Es porque aún te importa. Pero hay algo que debes saber. Aún estás a tiempo. Aún puedes detener ese proceso invisible que corroe la conexión entre ustedes. No necesitas gritar, no necesitas castigar, solo necesitas despertar. Hoy te mostraré lo que, sin querer, está desgastando el respeto de tu hijo. Y más importante aún, ¿cómo puedes empezar a recuperarlo sin pedirlo? Desde el silencio, desde tu propia dignidad. Lo peor es que lo haces desde el amor. Imagina una casa construida con amor, cada ladrillo colocado con paciencia, cada ventana abierta a los sueños compartidos, cada rincón con el aroma del cuidado maternal. Esa casa es la relación entre tú y tu hijo, pero incluso la casa más fuerte puede agrietarse si nadie repara los daños invisibles. Así comienza esta historia, la historia de Clara. Clara era una madre presente, amorosa, incondicional, siempre dispuesta, siempre lista para su hijo. Cuando él era pequeño, corría a sus brazos por consuelo, pero los años pasaron y las miradas cambiaron. Donde antes había ternura, ahora había prisa. Donde antes buscaba consejo, ahora solo daba órdenes. Clara se preguntaba en silencio, ¿qué hice mal? ¿Por qué ya no me respeta como antes? No fue un grito, no fue una pelea, no fue una traición. Fue más sutil. Fue cada vez que él interrumpía y ella se callaba, cada vez que él ignoraba su cansancio y ella decía, no pasa nada. Cada vez que él exigía y ella cedía sin poner condiciones. Pequeñas grietas, insignificantes a los ojos del mundo, pero devastadoras para la estructura del respeto. El respeto no muere con un golpe, muere con el silencio, con la omisión, con cada sí, dicho por miedo a perder el vínculo. Clara empezó a darse cuenta, cada vez que se callaba por miedo, le enseñaba a su hijo que su voz no importaba, y sin querer, él aprendió que podía no escucharla, que sus emociones estaban por encima de las de ella, que el mundo giraba a su alrededor. Y así, la madre que amaba demasiado se volvió invisible. Pero aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo. El respeto no se construye con sacrificios silenciosos. Se construye a través de los límites emocionales, no desde la entrega ciega, sino desde el equilibrio. Porque cuando una madre se entrega sin medida, sin pausa, sin cuidado de sí misma, su hijo no aprende gratitud, aprende costumbre, y lo que se convierte en costumbre deja de ser valorado. Clara comenzó a cambiar, no con gritos, no con reproches, sino con pausas. Un día, cuando él le exigió algo mientras ella cenaba, ella simplemente dijo, «Estoy comiendo. Cuando termine, hablamos». Y lo hizo con firmeza, pero sin dureza. Ese día, él la miró diferente. No fue inmediato, pero algo cambió. Ella no pidió respeto, lo mostró, lo encarnó. Y ahí empezó el proceso inverso. Volver a colocar ladrillos, volver a cerrar grietas, volver a ser vista, no por lo que daba, sino por lo que era.
Esta es la metáfora silenciosa de tantas madres, mujeres que construyen hogares en el alma de sus hijos, pero que olvidan cuidar sus propios cimientos. Y cuando esos cimientos tiemblan, cuando las paredes emocionales se llenan de fisuras, el respeto se filtra, hasta desaparecer. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido como Clara? Entonces recuerda, no es demasiado tarde. La casa puede ser restaurada, pero no desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque el primer paso para recuperar el respeto es dejar de ignorar las grietas. Hay un gesto que parece amoroso, una acción que muchas madres repiten a diario, creyendo que así protegen, que así educan. Pero en realidad, ese gesto desgasta lentamente el respeto que su hijo siente por ella. Resolver todo por él. Desde que era niño, Clara estaba allí para todo. Cuando olvidaba su cuaderno, ella lo llevaba corriendo a la escuela. Cuando tenía un conflicto, ella hablaba por él. Cuando no sabía hacer algo, ella lo hacía. Clara lo justificaba con frases que conocemos bien. Es que él aún no sabe. Prefiero hacerlo yo. Así evito que sufra. No quiero que se sienta solo, confundido o expuesto. Pero con el tiempo, ese amor que todo lo soluciona, se convirtió en una sombra sobre su hijo. Una sombra que no lo dejaba pensar, que no lo dejaba decidir, que no lo dejaba fracasar. Y lo más grave es que tampoco le permitía admirarla. Porque un hijo no respeta a quien siempre resuelve su caos, sino a quien le enseña a enfrentarlo. Confucio lo dijo con una verdad tan simple como implacable. Aquel que no deja caer a su hijo, le impide levantarse con honra. Clara no lo sabía, pero con cada problema que resolvía por él, estaba robándole una oportunidad de crecer. Y al mismo tiempo, estaba perdiendo autoridad. Y cuando él se volvió adolescente, ya no le pedía ayuda, la exigía, ya no la escuchaba, la ignoraba, y si ella no hacía lo que él quería, él simplemente se alejaba, como si su amor tuviera que ser constante, incuestionable, independientemente de su trato. Clara lloraba en silencio. Se preguntaba en qué momento su entrega absoluta se había convertido en indiferencia. La respuesta era incómoda, pero liberadora. No era desamor. Era falta de desafío. Su hijo no la veía como guía, porque nunca necesitó levantarse solo. Y quien no necesita a otro, difícilmente lo valora. ¿Te pasa algo parecido? ¿Lo haces por amor, sin notarlo? Entonces detente, no para dejar de amar, sino para amar con conciencia. No resuelvas todo. Espera, observa, confía. Un hijo que tropieza y encuentra su propio equilibrio es un hijo que mira a su madre con respeto, porque entiende el valor de su presencia y no solo la comodidad de su ayuda. A veces, lo que más hiere no es lo que haces con rabia, sino lo que haces con amor, pero sin voz. Hay gestos que parecen ternura, pero si se repiten en exceso, acaban distorsionando la imagen que tu hijo tiene de ti. Clara no gritaba, Clara no castigaba, Clara amaba, en silencio. Callaba cuando algo le dolía, perdonaba sin hablar, renunciaba a lo que quería, con tal de evitar conflictos. Y cada vez que lo hacía, se decía a sí misma, es por él, es porque lo amo, es porque quiero que se sienta bien, que no se sienta rechazado. Pero su hijo nunca lo notó. Nunca supo cuánto renunció Clara. Porque ella nunca lo dijo, nunca puso una pausa, nunca trazó un límite. Y con el tiempo, él dejó de verla. No por crueldad, no por egoísmo, sino porque la costumbre borra los gestos silenciosos. Porque cuando alguien da siempre, uno deja de preguntar cuánto le cuesta dar. Cada vez que te anulas, él aprende a no verte. Clara creía que el amor era sacrificio, que si no hablaba de su cansancio, lo estaba protegiendo, que si hacía todo sola, estaba evitando que él sufriera. Pero al final, era ella la que se estaba apagando.
Y su hijo no aprendió a amarla más, aprendió a darla por sentada. Aquí está la paradoja que muchas madres enfrentan. Quieren ser tan amorosas, tan presentes, tan buenas, que se convierten en invisibles. El respeto no nace solo del afecto, nace del contraste, de la capacidad de decir hasta aquí, de poder sostener una emoción difícil sin apagarla. Clara recordaba una noche en particular. Estaba enferma, agotada, y su hijo le pidió que le planchara una camisa. Ella no quería hacerlo. Su cuerpo no podía, pero lo hizo igual, sin decir palabra. Y él ni siquiera notó su debilidad. Esa noche, Clara se dio cuenta. Si ella no se mostraba humana, si no enseñaba su límite, su hijo nunca aprendería a mirarla con consideración, porque el respeto crece en el roce, en el no dicho con amor, en el te amo, pero hoy necesito que esperes. Sin embargo, muchas madres tienen miedo de poner límites, porque creen que si lo hacen, su hijo dejará de amarlas. Y si no hago esto, ¿me dejará de amar? Y si le digo que no, ¿se alejará de mí? Pero la verdad es que ocurre lo opuesto. Tu hijo no te respeta menos cuando te afirmas, te respeta más, porque los límites no rompen el amor, lo hacen más sólido, más real, más humano. Y aquí es donde la sabiduría de Confucio vuelve a susurrarnos: quien no se honra a sí mismo, no puede enseñar el valor del respeto. ¿Lo ves? Clara no recuperó el respeto de su hijo pidiéndolo. Lo recuperó el día que se permitió ser honesta, cuando dijo: hoy no puedo, necesito que lo hagas tú. Estoy cansada, y eso también importa. No fue fácil. Las primeras veces su hijo reaccionó con sorpresa, con enojo, con confusión, pero con el tiempo empezó a escuchar, empezó a ver, y por primera vez en años la miró con ojos nuevos, como si al verla más frágil, la viera más real, y en esa realidad nació un nuevo respeto. Tú también puedes iniciar ese cambio. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar a habitarte, a no callarte más, a no dar todo sin dejar huella. Porque cuando una madre se borra para no molestar, su hijo aprende a no buscarla. Pero cuando una madre se honra, se cuida y se afirma, él aprende a verla. Y verla es el primer paso para respetarla. Clara entendió por fin que el respeto no se exige, no se mendiga, no se suplica con lágrimas ni se recupera con culpa. El respeto se refleja en la manera en que hablas, en la forma en que te sostienes incluso cuando tiembla la voz, en la dignidad con la que eliges estar y también con la que eliges decir basta. Mucho antes de que su hijo cambiara, Clara tuvo que cambiar algo más profundo, la relación que tenía consigo misma, porque durante años ella vivió pendiente de cada necesidad externa, sin preguntarse qué partes de sí misma se habían quedado atrás. Daba amor, sí, pero había dejado de darse respeto. Y no hay hijo que pueda respetar a una madre que no se respeta a sí misma, porque el ejemplo no se dice, se encarna. Así comenzó su verdadero cambio, no con discursos largos, no con amenazas o dramas, sino con 3 actos silenciosos, 3 movimientos internos que transformaron su presencia. 1. Pausar antes de responder. Antes Clara reaccionaba con prisa. Decía sí sin pensar, solo para evitar conflictos. Decía no con culpa, solo para luego ceder. Respondía desde el miedo a perder el amor de su hijo, hasta que aprendió a pausar, a cerrar los ojos un segundo, a respirar, a responder no desde el impulso, sino desde la conciencia. Y esa pausa fue poderosa, porque al detenerse, comenzó a escucharse, y al escucharse, dejó de traicionarse. Su hijo lo notó. No podía explicarlo, pero algo cambió. Ya no era tan fácil imponerle lo que él quería, y en esa pausa comenzó a crecer el respeto. 2. Decir no, sin justificarse.
Una de las cadenas más pesadas que Clara arrastraba era la necesidad de justificar todo. No puedo porque estoy cansada. No hoy porque tengo 1000 cosas. No te lo compro porque el dinero no alcanza. Y cada explicación era una rendija para que su hijo contraargumentara, para que discutiera, para que la hiciera sentir culpable, hasta que descubrió la fuerza simple de un no. No dicho con enojo, no dicho para castigar, solo no. Sin excusas, sin adornos, sin dramatismo. Al principio fue difícil. Su hijo se frustró, la desafió, pero luego lo aceptó. Porque detrás de ese no, Clara transmitía algo nuevo: firmeza, autoestima, límite sano. Y en esa firmeza, su hijo encontró un nuevo marco. Una nueva estructura emocional donde ella ya no era solo amor que todo lo permite, sino un ser humano con presencia, con frontera, con voz. 3. Pedir reciprocidad en gestos pequeños. Clara siempre había dado sin esperar nada. Pensaba que eso era noble, pero en realidad había enseñado a su hijo a no devolver, así que comenzó a pedir gestos simples. Por favor, recoge tu plato. Hoy me gustaría que tú prepares la mesa. Estoy cansada. ¿Puedes ayudarme con esto? Pequeñas cosas, detalles que parecían insignificantes, pero que devolvían el equilibrio emocional a la relación, porque el respeto también se cultiva en la reciprocidad, en aprender a dar, pero también a recibir. Y algo curioso sucedió. Su hijo, al principio con molestia, comenzó a responder, y con el tiempo, a ofrecer, a hacer sin que se lo pidieran, a ver. Y fue ahí cuando Clara recordó una frase que parecía escrita para ella: el respeto no se exige, se refleja en quién eres, cuando nadie te mira. En Confucio ella no le dijo a su hijo, respétame. Ella no le reclamó, tú me debes. Ella simplemente se transformó, y al transformarse, cambió la forma en que él la percibía, porque el respeto no vuelve con súplicas, vuelve cuando tú vuelves a habitarte, cuando cada gesto tuyo habla de amor, pero también de dignidad. Hoy tú puedes hacer lo mismo. No necesitas gritar, no necesitas castigar, solo necesitas dar el paso silencioso que dice, mi amor por ti sigue intacto, pero también me amo a mí. Y ese mensaje, sin palabras, tiene el poder de sanar años de desequilibrio, de cerrar grietas, de devolverte la mirada que creías perdida. ¿Recuerdas la primera pregunta? ¿Sientes que tu hijo ya no te mira como antes? Tal vez no era solo su mirada lo que habías perdido. Tal vez era la forma en que tú misma dejaste de verte. Pero hoy, después de todo lo que recorrimos juntas, hay algo que necesitas saber con el corazón abierto. No es tarde para enseñar a tu hijo a mirarte con nuevos ojos. No es tarde para reconstruir esa presencia. No desde el sacrificio, no desde el dolor, sino desde la mujer que ha aprendido a habitarse. El respeto, cuando se ha quebrado, no desaparece del todo, se esconde, se repliega, espera a que tú decidas volver a sostener tu voz, volver a ocupar tu lugar, volver a honrar tu camino como madre, pero también como ser humano. Tu hijo necesita verte de pie, no perfecta, no incansable, no invulnerable, sino auténtica, humana, clara. Porque incluso el sol se oculta a veces, pero cuando vuelve lo hace con más fuerza. Así puedes volver tú, después del silencio, después de los años de entrega sin medida, después de haberte borrado poco a poco, creyendo que eso era amar. Hoy no necesitas hacer nada extraordinario, solo empezar, con una pausa, con un no dicho con respeto, con un gesto que diga, aquí estoy, yo también importo. Y desde ahí, tu hijo comenzará a verte, a escucharte, a respetarte, porque cuando una madre se respeta a sí misma, enseña sin palabras. Ahora te dejo con una pregunta que puede transformarlo todo. ¿Qué parte de ti necesita volver a ponerse de pie? Escríbelo en los comentarios.
no solo para mí, sino para ti. Te leo con respeto, con admiración y con la certeza de que este es el comienzo de algo nuevo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, no para seguirme a mí, sino para seguirte a ti misma, cada vez que recuerdes que mereces ser vista.